Buenas noches, mi nombre es Oscar Jiménez Medina, estudiante de la carrera de Derecho, modalidad virtual de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta ocasión hablaremos sobre la distinción de las teorías positivistas y la crítica al ordenamiento jurídico. Bien, el positivismo jurídico es una corriente de pensamiento fundamental en la teoría del derecho, que ha marcado un antes y un después en la forma en que comprendemos y aplicamos las normas legales. Se originó en un contexto de cambios políticos y sociales en el siglo XIX, cuando las tradicionales fuentes morales y religiosas de legitimidad del derecho comenzaron a ser muy cuestionadas. Este movimiento se basa en la idea de que el derecho debe ser analizado, ¿no?, y aplicado de manera objetiva sin depender de consideraciones morales o éticas. Sin embargo, el positivismo jurídico no es un monolito. Ha dado lugar a diversas corrientes y enfoques que han enriquecido el debate sobre la naturaleza y el alcance del derecho. En el presente trabajo profundizaremos los aportes del positivismo jurídico, sus diferencias y matices, y su influencia en la organización de los sistemas legales y en la interpretación de las normas, permitiendo así una comprensión más amplia en el campo de la filosofía del derecho. Descripción del sistema legal y político en el Perú. El Perú es una república unitaria y descentralizada, con un poder ejecutivo, legislativo y judicial independientes que ejercen sus funciones acordes a la Constitución. El sistema legal peruano se basa en un conjunto de leyes y regulaciones que abarcan tanto el derecho público como el privado. El sistema jurídico del país se ha desarrollado principalmente a partir de la influencia del derecho civil, pero también incorpora elementos del derecho penal, administrativo y constitucional. La relevancia del positivismo en la interpretación y aplicación del derecho en el Perú. Bien, la importancia del positivismo en la interpretación y aplicación del derecho en el Perú es un asunto de considerable relevancia en el ámbito legal y judicial. Las diversas manifestaciones del positivismo jurídico han tenido un impacto significativo en la configuración y el desempeño del sistema de justicia peruano, de múltiples maneras. El positivismo jurídico, especialmente la variante del positivismo excluyente defendida por Hans Kelsen, ha tenido un impacto en la estructura del sistema legal en Perú. La Constitución Política del Perú establece una jerarquía normativa clara, donde la Constitución ocupa la posición más alta, seguida por las leyes y los reglamentos que reflejan la influencia de las ideas de Kelsen sobre la jerarquía normativa. Este enfoque, pues, ha contribuido a la estabilidad y a la predictibilidad del sistema legal en el Perú. Influencia en la jurisprudencia. El positivismo ha tenido gran impacto en la interpretación de las leyes y la toma de decisiones judiciales en el Perú. Los jueces a menudo se han esforzado por aplicar regulaciones de manera estricta, sin tomar en cuenta consideraciones éticas o morales. Esta aplicación rigurosa del positivismo excluyente ha sido evidente en casos donde se ha rechazado la consideración de derechos no explícitamente establecidos en la Constitución o en la legislación. ¿Qué dice el positivismo excluyente de Kelsen? El positivismo excluyente en gran medida se asocia a Hans Kelsen. Representa una corriente filosófica y jurídica que defiende la supremacía de las normas legales escritas en el sistema jurídico, excluyendo al mismo tiempo cualquier consideración de tipo moral o ético en la determinación de la validez o autoridad del derecho. La base de este enfoque se origina en la filosofía de Kelsen, quien sostenía que el derecho debe concebirse como un sistema de normas jerárquicas, en que las normas superiores confieren legitimidad a las normas subordinadas.
Según Kelsen, cuestiones de índole moral y política no tienen cabida en el ámbito del derecho y no deben influir en la interpretación y aplicación de las normas legales. Máximo Latorre lo dice en su oral 2013, nos dice que el positivismo excluyente podría aceptar que el razonamiento jurídico se refiere necesariamente a un razonamiento moral, que su autonomía está limitada. Tomadas en conjunto de estas dos tesis fundamentales, emergerá algo muy cercano al enfoque que ha propuesto llamar como justnaturalismo incluyente. Muy interesante esta parte. El positivismo incluyente o metodológico de Hart. ¿Qué nos dicen aquí? El positivismo incluyente, también llamado positivismo metodológico, es una corriente jurídica desarrollada por el filósofo y jurista británico Hart. A diferencia del positivismo excluyente, el positivismo incluyente no descarta de manera categórica las consideraciones morales o éticas en el ámbito jurídico. En su lugar, reconoce que el derecho puede incluir una dimensión moral o valorativa, pero argumenta que la moralidad y el derecho son conceptos separados que deben ser analizados de manera independiente. La estrategia de Hart para defender su teoría pasó por defender la tesis de las fuentes sociales y la regla de reconocimiento asociada a la misma, pues en ellas donde se sostiene su aparato conceptual y el positivismo jurídico, en la medida en que su teoría se considera paradigmática dentro de él. Hart propuso la teoría del derecho como un sistema de reglas primarias y secundarias. Las reglas primarias establecen las normas de conducta que deben seguir, mientras que las reglas secundarias determinan cómo se van a crear, modifican o eliminan las reglas primarias. Desde esta perspectiva, el positivismo incluyente reconoce que las normas legales pueden tener fundamentos éticos o morales, pero las evalúa desde un enfoque positivista, es decir, considera su validez y efectividad dentro del sistema legal. ¿Qué nos dice el positivismo crítico de Ferrajoli? El positivismo crítico de Ferrajoli, desarrollado por el destacado jurista Luigi Ferrajoli, representa una perspectiva incluyente en la teoría del derecho, que busca encontrar un equilibrio en la autoridad del derecho positivo y la necesidad de crítica y reforma en función de los derechos fundamentales y la justicia. Este enfoque se ha convertido en una parte crucial de la teoría jurídica contemporánea y ha dejado una huella significativa en la práctica legal y en la jurisprudencia. Según Ferrajoli, en principio la expresión positivismo jurídico puede tener dos significados. El primer significado asocia el positivismo jurídico con el formalismo jurídico, que se define como una concepción y un modelo del derecho que considera que el único criterio para reconocer la existencia y validez de las leyes es la forma en que se producen, sin tener en cuenta su contenido. Con razón, Ferrajoli establece una distinción entre esta interpretación restrictiva y él lo denomina constitucionalismo jurídico. El realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. El realismo jurídico de Al Rawls es una corriente de pensamiento que se distancia del positivismo jurídico convencional, básicamente porque se enfoca en la realidad de prácticas de cómo se toman las decisiones judiciales y en la influencia de factores subjetivos y políticos en el proceso legal, a diferencia del positivismo que tiende a abordar el derecho desde una perspectiva formalista y desvinculada de consideraciones sociales y políticas. El realismo jurídico de Rawls reconoce que la ley se interpreta y se aplica en un contexto más amplio que incluye elementos subjetivos y políticos. En el caso del Perú, la influencia del realismo jurídico de Al Rawls es evidente en varias dimensiones, como lo vamos a tratar a continuación.
Conclusiones y propuestas de solución sobre algunas normas inconstitucionales vigentes. Bien, el positivismo jurídico no es una corriente de pensamiento homogénea, sino que se manifiesta en diversas formas, como el positivismo excluyente de Kelsen, el positivismo incluyente o metodológico de Hart, el positivismo crítico de Ferrajoli y el realismo jurídico de Ross. Esta diversidad refleja la riqueza de perspectivas dentro de la teoría del derecho y la filosofía jurídica. El positivismo crítico de Ferrajoli ha subrayado la relevancia de preservar los derechos fundamentales y la evaluación crítica del derecho positivo en una relación con la justicia y los derechos humanos. Ha tenido un impacto en asuntos vinculados con la violación de derechos humanos y revisión de leyes que entran en conflicto con derechos humanos. También podemos decir que el positivismo jurídico, pues, ha influido en la organización de los sistemas legales en todo el mundo. Incluyó el énfasis en la jerarquía normativa, la promulgación de constituciones y códigos legales, y la distinción entre el derecho positivo y la moral. Vamos a ver brevemente un caso controversial, nuevo actualmente, que es el caso Morán Vargas, en lo que se habla de una maternidad subrogada. He sacado algunos extractos de la resolución, de todo el contenido, en la que podemos sacar unos análisis, unas conclusiones. Bien, el Tribunal Constitucional 2023 ordenó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a RENIEC, la inscripción inmediata de los menores EM y CM, con los apellidos de su padre legal, Ricardo Morán Vargas, y reconocerse también su nacionalidad peruana, conforme lo señala la sentencia en el expediente número 00882-2023. Además, el tribunal colegiado, observemos, determinó que las resoluciones emitidas a nivel regional y de registro, las cuales habían rechazado las peticiones de inscripción administrativa de nacimiento de los menores y habían aplicado la regla que únicamente la madre podría inscribir a su hijo con sus apellidos sin mencionar la identidad del padre, como se estipula en el tercer párrafo del artículo 21 del Código Civil, modificado por la Ley 28720. Fueron anuladas. Se estableció que el Registro Nacional de Identificación, RENIEC, actuó de acuerdo con sus facultades, ya que no tiene la responsabilidad de realizar un control constitucional del sistema legal, sino más bien de garantizar su estricta observancia. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional no analizó las circunstancias del nacimiento de los niños. Por el contrario, centró su análisis en la discriminación por razón de sexo en perjuicio de los varones, ya que el artículo 21 del Código Civil permite a la madre inscribir a sus hijos con sus apellidos, sin revelar el nombre del progenitor, pero no reconoce el mismo derecho al padre. Interesante esta parte. Ante la falta de reconocimiento legal del derecho del padre, el tribunal resolvió fundamentalmente conforme a los principios de no discriminación e igualdad contenidos en la Constitución y otros tratados internacionales, a fin de lograr una equiparación de derechos entre varones y mujeres. Pese a que hubo un voto mayoritario en una decisión bastante pensada y debatida, se trata de un asunto no solamente que radica en la inscripción de dos menores en el registro de identidad, sino que de por medio hay un contexto que posibilita y deja un margen de duda sobre la incorporación de una figura que no está legislada en el ordenamiento peruano, que es la maternidad subrogada. En el presente caso podemos observar, hemos hablado de estas teorías, bueno, pues en este caso podemos observar cómo la mayoría de magistrados, ante un aparente vacío legal, votaron a favor de la inscripción de dos menores en RENIEC, cuyo razonamiento fue la superposición de un pensamiento moralista, el derecho que tienen los menores a ser inscritos como hijos del demandante, sobre un razonamiento más jurídico, la debida homologación de la solicitud de un país extranjero. Muchas gracias.